Aplicaciones de las leyes de Newton. Bueno, en este pedacito de video vamos a ver algunas aplicaciones muy sencillas de las leyes de Newton. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco del peso y obtener una fórmula, una ecuación para calcular el peso de un cuerpo, conocida su masa. Primero, ¿qué es el peso de un cuerpo? Si bien la explicación la tienen en el apunte, en el cuadernillo de física del seminario, acá muy brevemente lo que vamos a decir es que un cuerpo pesa porque existe una cierta atracción, una atracción gravitacional, entre ese cuerpo y el planeta Tierra. El peso es precisamente la fuerza de atracción entre el cuerpo, entre los cuerpos que se encuentran en las cercanías de la superficie terrestre y el planeta Tierra. Es una fuerza que siempre es vertical y apunta hacia abajo, digamos, la podríamos pensar apuntando hacia el centro de la Tierra. Bueno, eh, para poder obtener una ecuación, una fórmula para el peso, vamos a pensar en un cuerpo en caída libre. Para ese cuerpo dibujamos un sistema de referencia con un eje Y positivo hacia arriba y vamos a pensar que el cuerpo que cae es esa piedrita que aparece en pantalla. Se suelta y cae. Bueno, y eventualmente se rompe. Si cae es porque existe una aceleración, es decir, primero estaba quieta, después empieza a moverse cada vez con mayor velocidad, significa que está acelerada. A esa aceleración la habíamos llamado en algún video anterior aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad se puede determinar experimentalmente. Uno hace una serie de experimentos con diferentes cuerpos y puede obtener la aceleración. Lo que se observa es que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante, como ya hemos dicho, y esa aceleración en la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahora, también habíamos dicho que si existe una aceleración es porque existe una fuerza resultante aplicada sobre el cuerpo en cuestión. Es decir, cuando un cuerpo está acelerado es porque hay fuerzas aplicadas. Esas fuerzas son las que producen tal aceleración. Para entender entonces un poco mejor esto, dibujamos la piedrita, el cuerpo, de manera aislada y hacemos lo que llamamos diagrama del cuerpo libre. El dibujo del cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. En este caso, la única fuerza que actúa es el peso. Si nosotros no consideramos el rozamiento con el aire, ni ningún otro tipo de fuerza que puede estar implicada acá en el problema, entonces la única fuerza que aparece es el peso. En una situación real, uno tendría que considerarle esa fuerza de rozamiento viscoso con el aire. Sin embargo, es muy pequeñita y más en trayectos cortos. Entonces, para analizar este problema nos deshacemos de todas esas fuerzas. Existe una aceleración que es vertical y hacia abajo, que tiene la misma dirección y sentido que el peso. Y planteamos la segunda ley de Newton. Habíamos visto que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, como la única fuerza que actúa es el peso, esa sumatoria de fuerzas se reduce a P, el peso. Entonces el peso es igual a la masa por la aceleración, que en este caso no es otra que la aceleración de la gravedad. Esta aceleración se convierte en la aceleración de la gravedad. Entonces, nos quedó la formulita que estábamos buscando, el cálculo del peso en función de la masa del cuerpo. Bueno, para cerrar un poco esta idea, supongamos que la piedra tiene una masa de 2 kilogramos. Bueno, si la piedra tiene esa masa, el peso lo podemos calcular con la fórmula anterior. El peso es 2 kilogramos multiplicado por 9,8 metros por segundo cuadrado y eso equivale a 19,6 newton. Recuerden que el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado equivale o define directamente al newton. Una cuestión más para decir sobre el tema del peso. En el ejemplo anterior, la piedra, dijimos, tiene una masa de 2 kilogramos. Si tiene una masa de 2 kilogramos, su peso es 2 kilogramos fuerza.
Si bien este tema está explicado en el apunte, ustedes pueden ir a ver al cuadernillo la diferencia entre masa y peso. Solamente acá vamos a decir que peso y masa obviamente no son la misma cosa, son dos magnitudes completamente distintas. El peso es una fuerza que surge a partir de la interacción gravitatoria entre el cuerpo en cuestión y el planeta Tierra, mientras que la masa es una propiedad característica de ese cuerpo que está relacionada, como vimos cuando hablamos de la segunda ley de Newton, con la inercia del cuerpo, es la medida de la inercia. Entonces, a pesar de que numéricamente el peso expresado en kilogramos fuerza y la masa expresada en kilogramos sean iguales, numéricamente, solo numéricamente, estas dos magnitudes son completamente distintas. En el seminario, nosotros nos vamos a manejar no con el kilogramo fuerza como unidad de fuerza, sino generalmente con el newton como unidad de fuerza, como vimos en el ejemplo anterior. Dicho esto, podemos avanzar y hablar ahora de la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Vamos a imaginar un cuerpo que está apoyado sobre una superficie horizontal, como esa caja aparece sobre la mesa. Si la caja se apoya sobre la mesa, o cualquier cuerpo que uno apoye sobre la mesa, lo que va a hacer es ejercer una fuerza vertical y hacia abajo sobre la mesa. Ahora, si la mesa logra soportar a la caja, entonces está ejerciendo sobre la caja una fuerza vertical y hacia arriba. Entonces, acá en el esquema, la fuerza que la caja ejerce sobre la mesa y, por un lado, y la fuerza que la mesa ejerce sobre la caja. Estas fuerzas, particularmente la fuerza que la mesa ejerce sobre la caja, es la fuerza a la que llamamos fuerza normal. ¿Por qué normal? Porque en un lenguaje matemático la palabra normal significa perpendicular. Una recta normal a un plano es una recta que es perpendicular al plano, que corta el plano formando un ángulo de 90 grados por donde se la mire. En este caso particular, esta fuerza es normal a la superficie de apoyo. Y podemos decir que la fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre el cuerpo que se apoya sobre ella. En este caso, la mesa ejerce una fuerza normal a sí misma, ¿no? Normal a la superficie, sobre la caja que está apoyada sobre la mesa. Y por otro lado, como la fuerza que la caja ejerce sobre la mesa forma un par de acción y reacción con la fuerza que la mesa ejerce sobre la caja, la otra fuerza equivale a la normal, pero con sentido opuesto. Bien. Vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre de la caja, solo de la caja, y las únicas fuerzas que actúan son, por un lado, la fuerza normal y por otro lado, el peso. La caja pesa. Entonces, pensando en un sistema de referencia con un eje positivo hacia arriba, podríamos plantear la segunda ley de Newton simplemente como una forma más de analizar el problema. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso las fuerzas que actúan son la fuerza normal y el peso. Entonces esta sumatoria la podemos escribir así: la normal menos el peso. ¿Por qué menos? Porque dijimos, hay un sistema de referencia, elegimos un sistema de referencia positivo hacia arriba y el peso es una fuerza que está apuntando hacia abajo. Entonces es opuesta al sistema que elegimos. En este caso particular, si la caja se encuentra en reposo, entonces la aceleración sería nula. Entonces para esta situación, la normal menos el peso es igual a 0, con lo cual la normal es igual en módulo al peso. Ahora hay que tener en cuenta que esta igualdad no es algo general, sino que es válida para esta situación en particular, que es una situación en la que la superficie de apoyo es horizontal y en la que no hay ninguna otra fuerza que no sea la normal y el peso. ¿Sí? Lo que hay que hacer en cada situación es analizar las fuerzas que hay.
No hay una fórmula general para el cálculo de la fuerza normal, sino que vale lo que tiene que valer en cada situación problemática. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa cuando un cuerpo está moviéndose o en reposo sobre un plano inclinado. Supóngase que la caja del ejemplo anterior se encuentra en un plano inclinado y queremos, en principio, analizar las fuerzas que están obrando sobre este cuerpo. Por un lado tenemos el peso, por otro lado tenemos la fuerza normal. Vamos a suponer que inicialmente la caja esa está en reposo y vamos a suponer también que no existe ningún tipo de rozamiento entre la caja y el plano. En este seminario no vamos a trabajar fuerzas de rozamiento. Vamos a hacer lo mismo que antes, un diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el cuerpo en forma aislada y acá vamos a ubicar un par de ejes. Para analizar los problemas de plano inclinado, en general lo que conviene hacer es plantear un par de ejes que sean uno paralelo y otro perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque si el cuerpo en cuestión, el cuerpo que estamos analizando, se mueve, se va a mover seguramente sobre el plano, en forma paralela al plano. Entonces, si uno elige un sistema de coordenadas en donde uno de los ejes es horizontal y el otro de los ejes es vertical, el movimiento se va a dar en diagonal a ese sistema. En cambio, si uno elige un eje, por ejemplo, como está en el esquema, un eje X, que es paralelo al plano, bueno, y un eje Y normal al plano, el movimiento se va a dar solamente a lo largo del eje X. Entonces, la descripción del movimiento es mucho más sencilla. Bueno, planteamos entonces las fuerzas que actúan. Y otra cosa más, en este caso es el peso y la fuerza normal. Cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, pueden dibujar el cuerpo en forma aislada o pueden directamente dibujar un punto y plantear las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, porque estamos hablando de la dinámica del punto material. Bien, la fuerza normal actúa sobre el eje Y, no hace falta descomponerla, pero el peso actúa parcialmente en el eje X y parcialmente en el eje Y. O sea que va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y, que son estas dibujadas en verde. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de obtener esas componentes P sub X y P sub Y, suponiendo que por lo menos se conoce la masa de la caja esa. Porque si se conoce la masa, se conoce el peso, y si se conoce el peso, con el ángulo del plano inclinado podemos conocer las componentes P sub X y P sub Y. Bueno, acá ya tenemos planteadas las expresiones de P sub X y P sub Y, pero vamos a ver de dónde salen esas expresiones. Primero, vamos a suponer, vamos a llamar alfa al ángulo que forma el plano inclinado con respecto a la horizontal. Por lo que tenemos en el esquema, el ángulo alfa es el mismo que forma el eje X con respecto a la horizontal. Si el ángulo alfa es el que tenemos pintado en celeste, entonces, considerando que con respecto a la horizontal el peso forma un ángulo recto, el ángulo beta va a ser el complementario de alfa. Si alfa es 30, beta vale 60, por ejemplo. Ahora, entre el peso y el eje Y, vuelve a aparecer alfa. Entonces podemos usar ese ángulo como dato para calcular las componentes. Nos quedamos solamente con el ángulo alfa que forma el peso con respecto al eje Y, que equivale, como vimos recién, al ángulo del plano inclinado. Acá redibujo, entonces, la suma vectorial, en realidad, el peso y sus componentes. Entonces, el peso en Y, vemos que es el peso en X, perdón, la componente X del peso, es el cateto opuesto al ángulo alfa.
Entonces, como es el cateto opuesto, planteamos que el seno es opuesto sobre hipotenusa y por ende nos queda la expresión para el peso como peso por el seno del ángulo del plano inclinado. La componente x del peso es el peso por el seno del ángulo. Y acá se reemplaza el peso por m por g, como habíamos visto anteriormente. Por otro lado, el cateto adyacente sería P sub i. Entonces, para el cateto adyacente usamos el coseno para vincularlo con la hipotenusa, que vendría a ser el peso. En este caso, el ángulo recto estaría acá. Y decimos que la componente i del peso, P sub i, es el peso por el coseno del ángulo alfa. Vamos a aplicar entonces la segunda ley de Newton al problema este del plano inclinado. Ya tenemos las dos fuerzas, el peso y la fuerza normal, y ya tenemos la expresión de las componentes del peso en x y el peso en y. Como ya sabemos, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero en este caso tenemos un problema que implica fuerzas o componentes de fuerzas en dos ejes distintos, el eje x por un lado y el eje y por el otro. Como la suma de fuerzas es una suma vectorial, lo más fácil, la manera más sencilla de trabajar este problema, este y todos los problemas en los que haya componentes de fuerza en dos direcciones, va a ser plantear la sumatoria de fuerzas para cada eje por separado. Por un lado tenemos la sumatoria de fuerzas en y es igual a la masa por la componente de aceleración en el eje y, y la sumatoria de fuerzas en x es igual a la masa, por la componente de aceleración en x. Entonces, vamos a empezar por la sumatoria de fuerzas en y. Para plantear la sumatoria de fuerzas en y, nos quedamos solamente con las fuerzas o componentes de fuerzas que haya en el eje y nos olvidamos de absolutamente todo lo demás. Las únicas dos fuerzas que hay en este caso son la fuerza normal y la componente y del peso. El resto no influye, no ejerce influencia en el eje y. Entonces, como nosotros establecemos un sistema de referencia con el eje y positivo hacia afuera del plano, o sea, un eje y positivo hacia arriba, si se quiere, entonces la normal la consideramos positiva y la componente y del peso, que está apuntando en sentido opuesto, la consideramos negativa. Y acá, ya que estoy, agrego el signo positivo al semieje positivo x. Bien, en este caso, en el caso del plano inclinado, generalmente el movimiento del cuerpo, si es que existe, se da a lo largo del plano. O sea, hay movimiento solamente en el eje x. Como hay movimiento solamente en el eje x, en el eje y no va a haber aceleración. Es decir, el cuerpo no se eleva sobre el plano, no se hunde en el plano. Siempre el centro de masa, si se quiere, permanece a la misma altura con respecto al plano inclinado, con respecto a la superficie en realidad, con lo cual la aceleración es cero. Todo este segundo miembro de la igualdad se anula, y como la aceleración es igual a cero, entonces la normal, el módulo de la normal, es igual a la componente y del peso. Y como habíamos visto recién, la componente y del peso se puede escribir como la masa por g, o sea, el peso, por el coseno del ángulo del plano inclinado. Bueno, si hubiese otras fuerzas, el análisis sería distinto. Nosotros estamos analizando esta situación en particular. Bien, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas en x? Fíjense que la única componente de fuerza que hay en x es la componente P sub x. Todo lo demás no ejerce influencia en el eje x. Por eso la sumatoria de fuerzas se reduce solamente, en este caso, a la componente x del peso. Y esto es igual a la masa por la aceleración
en X. Ahora, ya que la aceleración en Y es igual a 0, la única aceleración que hay es la aceleración en X, entonces le sacamos el subíndice y decimos, listo, esta es la aceleración. Y podemos reescribir esta segunda línea utilizando la expresión que obtuvimos para el peso en X, m por g, por el seno del ángulo, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esto es el peso en X, la componente X del peso, y es igual a la masa por la aceleración. En este caso, en esta situación particular, como la masa la tenemos en los dos miembros de la igualdad, la podemos cancelar, y resulta que podemos expresar la aceleración de la caja esta en función del ángulo del plano inclinado y la aceleración de la gravedad. Fíjense en esta última formulita que mientras mayor sea el ángulo, o sea, mientras más inclinado está el plano, mayor va a ser la aceleración. Y en el caso extremo, si alfa fuese 90 grados, o sea, si tuviésemos un plano que es una pared vertical, el seno de 90 vale 1 y la aceleración no es otra que la aceleración de caída, lo cual es lógico. Por otro lado, si el ángulo vale 0, el seno de 0 grados es 0 y no hay aceleración. A no ser que venga alguien desde afuera y empuje, pero solamente si estas son las fuerzas aplicadas no va a haber ninguna aceleración. Hacemos este análisis para ver si esta última ecuación que encontramos es lógica desde el punto de vista físico y encontramos que lo es. Entonces, para resumir un poquito, cuando ustedes se encuentran con un problema de dinámica, lo primero que hacen es hacer un esquema, si no lo tienen. Cuando plantean el esquema, si es necesario, plantean un sistema de referencia, un par de ejes. Y lo más importante, quizá, realizar un correcto diagrama de cuerpo libre. El diagrama en el que se muestran todas las fuerzas aplicadas. Después se fijan si es necesario hacer alguna descomposición de las fuerzas, como hicimos nosotros acá con el peso. Pero cuando uno tiene el diagrama de cuerpo libre bien planteado, ya tiene una parte del problema prácticamente resuelta, porque todo lo que implica el planteo de la segunda ley de Newton en cada eje necesita un buen diagrama de cuerpo libre. Si yo no tengo las fuerzas a la vista, es muy difícil hacer el planteo de la segunda ley de Newton. Mientras que si lo tenemos bien dibujado, lo podemos plantear fácilmente.